de 10%, transformándose en una de las plazas más rentables del mundo en los pocos días que llevamos de 2021. Y para hablar de las perspectivas para este año nos acompaña Carolina Rato, Head of Research de Credicorp Capital. Carolina, gracias por conectarte nuevamente con nosotros en Pauta Bloomberg. Buenos días, ¿cómo andan todos? Sí, la verdad que hemos, digamos, te diría que el performance positivo de la bolsa no es algo que inició en enero, ¿no? Digamos, noviembre en particular tuvimos un gran mes y creo que diciembre fue una corrección, digamos, muy pequeña, pero en el fondo creo que el ímpetu empezó un poquito antes, digamos, el movimiento a favor de la bolsa chilena. Claro. Y ahí hay varios motivos que uno podría destacar, digamos, en el caso de Chile, que explican este buen performance relativo de la bolsa chilena. Uh-huh. ¿Cuáles son esos motivos? En particular, digamos, creo que obviamente el alza en el precio del cobre hace que la bolsa chilena, digamos, en general la economía chilena tenga, digamos, viento a favor. Nosotros, por ejemplo, estábamos calculando que según lo que nosotros teníamos presupuestado, digamos, en nuestros números, el departamento macro, teníamos un 2.8 promedio, digamos, para el próximo año en lo que era el cobre, uh-huh. Pero si uno toma el precio spot, que está más entre 3.5, 3.6, en el fondo eso generaría entre 1.5 y 1.7 billones adicionales a las arcas fiscales, que obviamente tienen un efecto multiplicador al resto de la economía. Todavía hay espacio para, el gobierno anunció en su totalidad un 12%, digamos, un paquete fiscal cercano a un 12% del PIB, y obviamente los retiros de los fondos previsionales que inyectaron mayor liquidez a la economía, pero este cobre un poco más alto en el fondo tiene también un efecto positivo en el sentido de que hay más espacio para generar más estímulos el próximo año, ¿no? No es algo que se haya anunciado, pero es algo que efectivamente tiene un efecto positivo en la economía. También está el tema de las estimaciones para el próximo año, para el cuarto trimestre. La realidad es que el gobierno ha anunciado restricciones mayores y el riesgo de la segunda ola, pero más allá de eso, si uno ve los sectores de retail, la verdad que el cuarto trimestre, a pesar de entrar en fase 2, esperamos que sea un muy buen trimestre, impulsado por el estímulo del segundo retiro, pero también porque los consumidores se han adaptado bastante al tema de la compra online. Entonces creemos que el impacto de estos cierres o estas restricciones va a ser menor, que obviamente lo vimos antes, porque ya está implementado el teletrabajo, los consumidores ya están acostumbrados a eso, ¿no? Claro. Por el lado político, digamos, obviamente noviembre marcó un mes importante en el caso de Chile, porque en octubre fue en donde vimos el plebiscito y eso generó bastante preocupación a ver cómo se desenvolvía todo el escenario político en torno al plebiscito, y la verdad que pasamos el mes de octubre sin mucho ruido, y hasta abril vamos a tener como una especie de veranito de San Juan en términos de noticias políticas. Sabemos que se inscribieron las listas y aparentemente la oposición fue con una lista unificada, con lo cual hay perspectivas de que las elecciones de los constituyentes en abril termine siendo una elección con una preponderancia mayor de lo que es centro-derecha. Entonces todas esas cosas obviamente ayudan a mejorar las perspectivas para Chile, y en particular también tenemos que destacar que a nivel, digamos, de mercados globales ha habido una tendencia de risk on, o digamos, aumentar apetito por riesgo hacia emergentes, y dentro de eso Latinoamérica claramente, digamos, se vio beneficiada. Entonces el contexto internacional ayudó, y también noticias específicas en el caso, digamos, de Chile, soportaron un poco el alza que vimos en términos de la bolsa chilena. Claro, esa es la foto ya hacia el pasado, si lo miramos con espejo retrovisor, lo que impulsó a la bolsa en los últimos meses ya. Y ahora el IPSA está cerca de los 4.600 puntos después de este salto. ¿Está cerca con eso del valor justo o todavía le queda algún espacio? Mira, la verdad que, digamos, nosotros teníamos un target, de hecho, diciembre de 2021 de 4.600 pesos, con lo cual, digamos, parece que ya todo, no, digamos, todavía hay noticias positivas. Yo creo que un poco mirando las estimaciones de cara al 2021 y tomando en cuenta que cerca del 0.8% como porcentaje del PIB es el monto que todavía estaría destinado a gastarse de los retiros previsionales del 2021. Eso te genera que en la primera mitad del año probablemente
tengas revisiones al alza en las estimaciones que estamos viendo, y con lo cual vemos que hay espacio para que de alguna manera nuestros target price y nuestras estimaciones para el 2021 se corrijan al alza. Eso en particular afectaría el sector de retail, el sector de bancos y también el sector probablemente de commodities, porque nosotros hicimos hace poco una actualización de CAP, pero la verdad es que la perspectiva de commodities ha sido muy positiva a lo largo del 2019 y también, digamos, hay una expectativa de que esto se mantenga en el 2021. Entonces, creo que hay espacio todavía para corregir al alza estas estimaciones y tener un upside adicional en el caso de la bolsa chilena. Creo que esta tónica se va a mantener hasta abril, porque ahí sí vemos un punto de inflexión en el sentido de que el riesgo político Perú, digamos, Chile, es el que ha mantenido la bolsa un poquito más rezagada durante el 2019 con todos los temas políticos que hemos visto, y eso se reanudaría en abril. Es decir, en abril hay que ver cómo se dan las elecciones. Tenemos un calendario electivo bastante complejo con elecciones presidenciales en noviembre. Entonces hay que seguir monitoreando este tema para ver si hay alguna corrección y el escenario se vuelve un poco más complejo. Estamos hablando con Carolina Rato, Head of Research de Credit Corp Capital. Te quería llevar a hablar sobre una acción en particular que ha tenido un desempeño increíble, que es SQM. Sí. 22, la ADR 22% arriba solo en 2021. Es como, hemos escuchado a algunas personas diciendo que es básicamente una forma de hacer una apuesta verde por el tema de agendas de electrificación de automóviles y todo eso. Quería ver tu visión sobre SQM, porque también está la posibilidad de que esté ya sobrevalorada, o sea, 22% en pocos días es fuerte, debería haber una corrección, ¿no? Mira, si uno ve desde el punto de vista fundamental y uno, digamos, proyecta los flujos de SQM hacia adelante, la verdad es que el precio actual implica o tiene implícito un precio de largo plazo del litio por encima de los $10.000 por tonelada. O sea, efectivamente, desde el punto de vista fundamental, parecería que está muy cara y sobrevalorada. Ahora, el problema que tenemos acá, y es un poco cuando uno veía a Mary o Amazon, lo mismo Tesla, ¿no? Es que al final es una apuesta mucho más intangible y en ese sentido, digamos, soporta valorizaciones muy, muy altas. Entonces la expectativa, digamos, va más allá. O sea, obviamente ha habido un cambio en términos de foco, en donde la verdad que se está privilegiando mucho más el crecimiento en volúmenes en el caso de Sokimich, pero si uno ve Sokimich en el relativo al resto de la industria, tanto Tesla como todas las otras compañías de litio en el mundo, todos se han movido en la misma dirección, y de hecho los múltiplos de Sokimich están de alguna manera más descontados si uno se los compara con Ave Marle u otras compañías de litio a nivel mundial. Entonces es una apuesta mucho más de largo plazo que hoy por hoy es difícil de justificar a nivel de flujos o a nivel de fundamentales. Ahora, dicho esto, nosotros la verdad es que nos cuesta recomendar comprar Sokimich, digamos, a estos niveles. Es como un leap of faith y una expectativa que hay que ver si efectivamente se cumple. Claro, ahora de todas maneras había tenido una corrección antes también por el anuncio del aumento de capital, ¿no? La verdad que el anuncio del aumento de capital hizo poco a mella. Efectivamente, cuando anunció el aumento de capital cayó un poco, pero después volvió a rebotar con mucha fuerza y obviamente, digamos, hoy por hoy nadie se está preocupando por el aumento de capital. También hay que entender que el aumento de capital justamente va a aumentar el nivel de volumen y de producción de la compañía, que quiere tener un liderazgo en términos de market share. Entonces, esa historia es la que está primando un poco más en el caso de Sokimich. Y por otro lado, digamos, hay que tomar en cuenta que la ADR, digamos, transa 3 veces lo que transa Sokimich a nivel local, con lo cual el flujo que está moviendo esa acción no es el local. O sea, yo creo que si uno ve en la plaza local hay cierto consenso de que está un poco sobrevalorada, pero esa apuesta que está haciendo el extranjero, digamos, o el flujo en el ADR es lo que está presionando el alza a la acción. Carolina, yo estaba viendo también un reporte que creo que salía hoy día en el Mercurio, de Ameris. 73% de los family offices quieren reducir su exposición a Chile. ¿Qué has visto tú o qué esperas tú sobre lo que es el inversionista local versus el extranjero con la bolsa chilena? ¿Esperas que quizás después de abril vuelva el inversionista local a la bolsa? Esto ya es más desde el punto de vista de flujo.
Sí, digamos, durante todo el 2019 la verdad que los extranjeros estuvieron bastante fuera de Chile y lo que nosotros vimos a partir de julio, cuando se anunció el primer retiro previsional, es una falta de comprador marginal porque obviamente los locales, especialmente los institucionales, las AFPs estaban bastante al margen, ¿no?, de la bolsa, digamos, estaban con poco apetito de compra. A partir de noviembre, este aumento en términos de risk-on, vimos los extranjeros volviendo a Chile y te diría que los extranjeros son hoy los que están más positivos, digamos, con Chile, ¿no? Un tema de top-down. No hablamos del tema del proceso de vacunación, pero Chile dentro de Latinoamérica es el mercado que va a iniciar primero el proceso de vacunación. Se ha garantizado de alguna manera conversaciones y negociaciones con varios laboratorios, y si vos te vas a Brasil, Colombia, Perú, la verdad es que la situación es mucho más compleja y probablemente lleguen a un nivel de vacunación de la mitad de la población y demás, más hacia fin de año que hacia mediados de año, ¿no?, que es distinto a la situación que tenemos en Chile. Entonces te diría que el extranjero está bastante positivo. Respecto al local, creo que los institucionales locales pueden, una vez que digamos, no está esa presión por el lado de la venta de las AFPs y el tema de los retiros de los ahorros previsionales, probablemente vuelvan un poquito con más fuerza a la bolsa local. Y en el caso de los family offices, yo creo que esa es una tendencia que es un poquito más de mediano plazo, es decir, en general los family offices han estado aumentando y preponderando, digamos, inversiones afuera. Creo que hay un riesgo, digamos, que es un poco el que ve el empresariado, ¿no?, este cambio de reglas de juego con un proceso constituyente. Entonces las familias, digamos, con dinero, en el fondo la gente de alto patrimonio, sí ha estado invirtiendo más afuera que localmente en Chile. También hay un aspecto importante respecto al tema de la renta fija, que la renta fija ha estado históricamente con yields muy apretados y el spread, digamos, cada vez ha aumentado. Es decir, efectivamente, dado las tasas que uno consigue en renta fija, hace sentido aumentar el nivel de equities, pero dado el ruido que hemos tenido a nivel político y demás, ese cambio no se ha dado. Y yo creo que en el 2021, pensando en un escenario electivo bastante complejo y con esta incertidumbre respecto al tema de las reglas de juego, no va a haber un cambio de tendencia tan fuerte. Estamos conversando con Carolina Ratos, Head of Research de Credicorp Capital. Esos son los temas macro. En temas de ganancias corporativas, por ejemplo, hay consenso de que 2020 vamos a volver a cerrar un año con una contracción en las ganancias de los resultados de las principales empresas en Chile. ¿Cómo se viene el escenario para 2021? Mira, nosotros teníamos una proyección de estimaciones para el 2021 que representaba una caída respecto al 2019, es decir, como que no recuperaban el 100% de lo que se había perdido en el 2020, que era una caída, digamos, más cercana a un 6%, que estaba muy impulsada obviamente por el nivel de bancos, por todo lo que es cíclico, real estate, obviamente. Creo que esta perspectiva está cambiando, digamos. Yo creo que es más probable que el 2021, pensando en el impacto que va a tener el segundo retiro en los flujos de consumo, en las carteras de los bancos, donde claramente el costo por riesgo sorprendió a la baja, es decir, nosotros esperábamos un aumento mayor en el costo por riesgo, va a permear en que las utilidades 2020 sean mucho más similares al 2019. Todavía estamos trabajando en actualizar esos números, porque las oficiales que te decía que teníamos publicados implican una contracción, pero creo que el escenario va a ser digamos, más de un leve crecimiento. Carolina, ¿cuáles son los sectores? Ya hemos hablado de algunos que se benefician, por ejemplo, el retiro del 10% y todo, pero ¿qué sectores estás más bearish quizás, o cuáles que están ya abiertamente diciendo no se expongan a tal o cual sector entre las acciones chilenas? Mira, digamos, yo creo que más que sectores, creo que hay compañías, ¿no? Digamos que de pronto tenemos, por ejemplo, Conchitoro, digamos, claramente con la apreciación del tipo de cambio, la verdad que Conchitoro ya tuvo un año muy bueno en términos de resultados, entonces las noticias hacia adelante parecerían presionar un poco los márgenes por el lado del efecto. Entonces hay ciertas historias que han perdido un poco de fuerza que nosotros hemos empujado bastante a principio de año. Te diría que digamos, el sector de real estate es un sector que todavía queremos monitorear bastante, porque si bien es cierto que vamos a tener probablemente un viento a favor en términos de retailers en el cuarto trimestre, el primer trimestre del año, eso no
se va a plasmar en resultados positivos para las compañías, en donde todavía probablemente pese el hecho de que van a seguir dando descuentos, el rubro de restaurantes, con el tema de la fase 2, claramente tiene un impacto mucho más negativo que el retail. En general, el GLA o el porcentaje en realidad de metros cuadrados destinado a lo que es restaurantes y entretenimiento cerca del 15%. Y además hay muchas compañías que están negociando con los retailers contratos a 12 meses, ¿no? A diciembre de 2021, para ver un poco cómo se da la situación, y ahí hay espacio para que de pronto cambien un poquito las condiciones. Entonces, si bien es verdad que pueden tener un espacio por un viento a favor en términos de resultados de empresas cíclicos hasta abril, como les decía, de este año, creo que en el real estate todavía estamos un poco más cautos porque hay bastante incertidumbre de los flujos para los próximos años. Sí. Carolina Ratos, Head of Research de Credit Corp Capital, gracias por esta visión macro de todo lo que nos espera para 2021 para la bolsa chilena. Que tengas una muy buena semana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Hasta luego. Los negocios están en Pauta Bloomberg.